La frase "no pain, no gain" se traduce al español como "sin dolor no hay ganancia". Muchos entusiastas del entrenamiento, especialmente los que entrenan la fuerza, creen que entrenar bajo este lema es el mejor camino para obtener resultados. Básicamente nos instala la idea de que si no entrenamos en condiciones durísimas, nuestros músculos no crecerán y las adaptaciones que buscamos no llegarán. Y por lo tanto, lo único que estaremos haciendo es perder tiempo y dinero en caso de que estemos pagando un gimnasio. Pero, ¿qué hay de cierto en esta creencia? Quédate en este video y conoce qué nos dice la evidencia. ¿Qué significa esta frase? Sin dolor no hay ganancia o no hay ganancia sin dolor. Es un proverbio utilizado desde la década de 1980 en el mundo de la actividad física y del deporte como una receta o un principio que promete grandes recompensas por el precio de un trabajo duro e incluso doloroso. Además, sirve como un poderoso motivador y un recordatorio del vínculo intrínseco entre esfuerzo y éxito. Pero, ¿cuál es el origen de la expresión? Aunque la frase es comúnmente utilizada en nuestros días y se popularizó a fines del siglo pasado, su sentido, la semántica y su uso se remontan a la antigüedad. Ya el poeta griego Hesíodo escribió: "En el camino de la excelencia los dioses inmortales han puesto sudor, y el camino hasta allí es largo, empinado y accidentado. Pero cuando se llega a la cumbre, entonces es fácil, aunque siga siendo difícil". Sófocles, en el siglo V, expresa en una de sus obras: "Nada realmente triunfa sin dolor, nada triunfa sin esfuerzo. No hay éxito sin trabajo duro, y sin trabajo nada prospera". En el Pirkei Avot, o Tratado de la Ética de los Padres, de origen judío, escrito en arameo en el año 200 a.C., se cita la frase: "Conforme al dolor es la recompensa", como una lección de orden espiritual. En el año 1577, el poeta británico Nicholas Breton escribió: "Deben soportar el dolor los que buscan alguna ganancia". Y en 1650, Robert Herrick escribió un poema de 2 versos: "Si poco trabajo, pocas son nuestras ganancias. El destino del hombre depende de sus dolores". ¿Cómo se incorpora esta frase al mundo del ejercicio? La frase se popularizó, como dijimos, a partir de la década del 80 en Estados Unidos con la explosión del ejercicio aeróbico y de los gimnasios. Por un lado, la actriz Jane Fonda impulsó la frase a través de sus videos de aeróbics, y por el otro se atribuye la misma al mítico culturista Arnold Schwarzenegger, relacionándola con su rutina de entrenamientos extremas. A partir de ese momento y hasta nuestros días, la expresión ha sido aceptada y promovida cada vez más en el mundo del deporte y de la actividad física, acentuándose especialmente en el culturismo moderno como una norma infalible. Este principio atemporal subraya la realidad de que los logros son a menudo el resultado de superar desafíos y soportar dificultades. Según esta concepción, los profesionales competitivos, como los atletas, deben soportar el dolor, sufrimiento físico y el estrés, sufrimiento mental y emocional para lograr la excelencia profesional. Los expertos, médicos, investigadores y especialistas del ejercicio coinciden en que el proverbio no es correcto y no debe ser tomado taxativamente en el mundo de la actividad física. Pero, ¿por qué creen que es así? En primer lugar, porque existen sobradas investigaciones que así lo demuestran. Pero a los fines de refutar el mito, alcanza con mencionar solo 2 importantes conceptos respecto a las adaptaciones del cuerpo humano al ejercicio físico. El primer concepto se conoce como la ley del umbral o de Arnold Schulz. Esta ley nos enseña claramente que para que un estímulo, es decir, un ejercicio, produzca adaptaciones en el organismo, deben encontrarse entre una intensidad mínima y otra máxima. Para que la adaptación sea positiva, la carga de trabajo utilizada debe superar el umbral de esfuerzo mínimo. Sin embargo, si se sobrepasa el nivel máximo de tolerancia, se corre el riesgo de producir lesiones y causar síndrome de sobreentrenamiento.
En ese sentido, cada persona tiene un umbral y un máximo de tolerancia diferente y específico que debemos conocer y respetar. El síndrome general de adaptación o teoría del estrés de Hans Selye también puede ayudarnos a entender cómo el exceso de ejercicio puede afectar negativamente el organismo. Esta teoría enlaza dos conceptos esenciales: el estrés como el estímulo del ejercicio y la adaptación como respuesta del organismo. La respuesta es siempre adaptativa y no específica ante toda causa que pone en peligro la homeostasis. En ella se refleja la capacidad que tienen los seres vivos para acostumbrarse y resistir en distintos ambientes o ante estímulos agresores que exigen más del organismo. Según esta teoría, el organismo reacciona ante el agente estresante mediante 3 fases. La primera fase se conoce como alarma y consiste en que un estímulo desencadena una serie de cambios fisiológicos agudos en el organismo, a nivel respiratorio, cardíaco, metabólico y endocrino. La segunda fase es la resistencia. El organismo reacciona positivamente, aumentando su eficacia ante la persistencia de los estímulos. El organismo recupera y supera el equilibrio inicial, adquiriendo un estado de resistencia por encima de la fase aguda o de alarma. La tercera fase es el agotamiento. Tras un sucesivo aumento del estímulo de la intensidad, el organismo entra en agotamiento por falta de energía o falta de capacidad de adaptación. De no existir un tiempo de recuperación prudente o adecuado, se puede llegar a la extenuación y a una fase de agotamiento o incluso a cuadros más graves como una enfermedad, perdiendo de esta manera la capacidad funcional. A partir del análisis de estas dos teorías, se deduce claramente la importancia que tiene dosificar las cargas de entrenamiento de manera que los umbrales de trabajo se encuentren siempre rondando en las zonas de adaptación biológicas adecuadas. Con el tiempo y para asegurar las adaptaciones, las cargas de entrenamiento pueden incrementarse, pero deberán hacerlo gradualmente en función del estado de adaptación de las personas. Actualmente, en la sociedad existe una palpable obsesión por el culto del cuerpo, una mentalidad que ha ido en aumento durante los últimos años y que parece estar sobredimensionada en la mayoría de los casos. El público que adhiere exclusivamente a la estética corporal y desean tener cuerpos jóvenes y musculosos, por lo general buscan obtener resultados rápidos y pueden caer fácilmente en la trampa de que entrenar más duro les ayudará a conseguir más rápido sus objetivos. Lo primero que debemos aclarar es que la frase en cuestión no se encuentra respaldada por ninguna evidencia científica. Sin embargo, posee un componente motivacional muy importante y puede ayudar para movilizar a las personas a realizar ejercicio, ya que nos recuerda la importancia que tiene esforzarse, sudar e incluso sufrir para alcanzar nuestras metas de entrenamiento. Por eso, el no pain, no gain no debe aceptarse como una ley absoluta, extrema y definitiva, sino más bien como un recordatorio de que el progreso requiere dedicación y compromiso. El famoso científico griego Aristóteles ya nos enseñó hace mucho tiempo al afirmar en el siglo IV a.C. que cualquier cosa realizada en exceso es perjudicial para las personas y que practicar la moderación es el balance justo entre los extremos. Un concepto antiguo, pero que bien aplicado al mundo del ejercicio, nos ayudará a moderar adecuadamente las cargas de trabajo para no pasarnos de la raya. Aunque es muy importante desafiar nuestros límites y salir de nuestra zona de confort para alcanzar nuestras metas, también es crucial conocer nuestro cuerpo y saber hallar el equilibrio adecuado entre el esfuerzo y la recuperación.